Bueno, mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance. Hoy estaremos trabajando aquí al fin con el motor del heredero. Básicamente con la transmisión es lo que vamos a estar trabajando, no con el motor. Tenemos aquí ya el motor del heredero que lo sacamos para llevar al heredero a trabajarle unas piecitas donde vuelito. Vamos a estar removiendo la transmisión para montar lo que vieron ya en un video anterior. El que no ha visto el video anterior y está viendo nuestro canal por primera vez, pues aquí está la nueva van casa billet para el heredero. Mirenla aquí, porque vamos a estar trabajando la instalación de esta van casa, y adicional a eso vamos a estar también bregando con el transfer case, pero aquí la tenemos, van casa billet para el heredero. Así que vamos allá, vamos a montar la transmisión en la mesa para trabajarla. Ok, señores, aquí tengo ya la transmisión. Vamos a estar abriéndola para cambiar todos los internos de esta transmisión a la van casa billet. Y por acá tengo el transfer, que luego más adelante vamos a estar cambiándole todos los internos también, ya que compramos todos los gears en PPG Straight Cut, igual que este de aquí atrás, el del All Wheel Drive. Ya bien, el Final Drive de la transmisión es PPG Straight Cut, pero el de el All Wheel Drive no. Vamos a estar cambiando también cuando abramos la transmisión ahora eso. Y luego después vamos a estar haciendo un video. Estamos esperando las cajas de bolas de esto para montarle todas las cajas de bolas nuevas. Así que vamos a abrir esto. Bueno, mi gente, aquí tienen la transmisión. Miren eso, todo se ve perfecto, nuevecito, como si no hubiese corrido. Así que, como pueden ver, teníamos quinta, sexta no, porque esta transmisión es 5 cambios. Vamos a estar ahora también eliminándole la quinta. Vamos a dejar esta transmisión solamente con 4 cambios. Así que vamos a estar aquí poniendo lo que le llaman las esposas aquí en Puerto Rico, que es para evitar vibración en la transmisión, que estos dos piñones, estos dos shafts se mantengan lo más juntos posible. Así que vamos a estar trabajando todo esto, pero en la transmisión billet, en la van casa billet. Así que vamos a remover todo esto para terminar de vaciar la transmisión entonces. Ok, mi gente, como les había enseñado en videos anteriores, ya tenemos aquí la van casa desmontada completa. Lo que nos falta es sacar las cajas de bolas. Caja de bolas, la del main shaft, virar la transmisión y con un pry bar lo metes por aquí y deja que descanse ahí en el centro de la caja de bolas, y con el martillito por el otro lado ahí cayó la caja de bolas. Ya la sacamos. Aquí tenemos ya la caja de bolas para reusarla en la van casa billet. Estos dos, tiene que sacar estos tornillos, le saca este spacer, y con este vamos a sacar los fijos de la van casa para darle contra el piso a la van casa para sacarlos. No lastima la van casa ni nada, simplemente le damos unos golpecitos contra el piso, sale la caja de bolas. Pues la herramienta que hay una herramienta que viene para esto, sí lo sé, pero nosotros no la tenemos disponible aquí, y como ya siempre la hemos sacado así la vamos a sacar. Nunca hemos tenido problemas, no daña la van casa ni nada. Ok, aquí tenemos ya las dos cajas de bolas afuera. Estas cajas de bolas ahora las vamos a estar metiendo en el freezer y dejándolas ahí hasta mañana, porque ya son las 5 de la tarde, ya terminamos de trabajar. Pero estas dos cajas de bolas las vamos a dejar por aquí
y mañana van a estar ready para montarlas en la barcaza. Bueno, mi gente, aquí estamos otro día más de regreso al taller. Estamos aquí, como vieron, trabajando la transmisión de la barcaza Billet. Primer paso, vamos a estar montándole el retenedor nuevo, ya que obviamente es nueva. Que tenemos que aquí montarle el retenedor para que no liquee. Y luego de eso entonces vamos a ir a la nevera a buscar las cajas de bolas congeladas para entonces traerlas e instalarlas. ¿Por qué las congelamos? Porque metales calientes expanden, metales fríos se recogen. Así que necesitamos que recoja ese casquillo de la caja de bolas para que entre aquí suavecito. Vamos a poner un poquito de grasita aquí para que eso entre ahí bien chévere y no dañar la barcaza. Así que van a estar viendo eso ya mismito. Vamos a poner el retenedor para entonces buscar las cajas de bolas. Ok, cuando están bregando con transmisión, en la transmisión lo que es interno el main shaft, el retenedor mayormente usted lo va a poner así, que usted ve la parte de afuera del retenedor hacia donde usted. En este caso estamos sellando el shaft al revés porque no queremos que liquee hacia afuera, que el retenedor va a ir así al revés. Esta es la posición para poner el main shaft, así que lo vamos a poner aquí en la posición al revés, y ahí entonces su retenedor va a quedar bien chévere. Ok, ahí tenemos el retenedor montado con la parte de adentro hacia donde a ti. Ya le pusimos grasita aquí a las cajas de bolas. Y ahora vamos para el freezer. Vamos con la primera caja de bolas. Vamos a ver esta primero, la del main shaft. Y vamos a ver. Miren qué chévere, como entra con la mano ahí. Ya está. Ahora vamos con la otra. Dale cónico. La tienen congelada. Y vamos para allá. Ok, aquí tenemos ya las cajas de bolas instaladas. Y ahora vemos que la trampa de la caja de bolas, para que no se salga, nos choca aquí adentro. Así que vamos a estar modificando esto aquí para que esto caiga ahí en su sitio, ya que la barcaza aquí tiene más cuerpo porque es reforzada. Hay que modificar esto. Bueno, y aquí lo tienen ya modificado. Gente, estas cosas que nadie le dice cuando compra esto, ya que no empieza racing. Esto no viene con instrucciones, no te van a decir corta aquí, corta allá, pero aquí lo tienen. Mira, le cortamos aquí esta esquina y esta acá, le modificamos todo esto aquí y ahora sí, ahí lo tenemos ready para instalar ya el lock de la caja de bola y poder continuar aquí ensamblando la transmisión. Así que vamos a ponerle los tornillitos ahora. Ok, continuamos aquí. Ahora, como les dije, tenemos final drive straight cut, pero el all-wheel drive era de fábrica, que vamos ahora a estar instalándole este muñequito que está aquí. Lo teníamos aquí hace ya un tiempo guardado. Y por aquí tienen, esta es la nueva anilla del all-wheel drive, straight cut, bien chévere para evitar rotura. Así que vamos a estar reemplazando ahora esta por esta. Vamos aquí a virar esto y soltamos ahora todos los tornillos para dejar caer, ya que ellos enroscan en esta pieza. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a soltar todos los tornillos para bregar eso. Ok, en all-wheel drive apretamos hacia la izquierda y soltamos hacia la derecha. Pueden ver aquí, los tornillos van a tener una flecha
hacia la izquierda es que estos son rosca izquierda. Estos aprietan hacia la izquierda y hacia la derecha suelta. Así que venimos por aquí hacia la derecha para apretar y para apretar suelta. Okay. Y ahora ponemos la otra Catalina y la subimos. Acomodamos aquí los hoyos. Y ahí meten un tornillo y, como les dije, rosca a la izquierda. Ok, aquí tenemos ya el diferencial montado en la transmisión. Nos faltan dos tornillos porque sacándolos uno se trajo la rosca de la Catalina de fábrica y los otros están montaditos aquí, so que vamos a estar buscando unos tornillitos para poner por ahí. Pero por acá tenemos, mira, también la visita de uno de nuestros seguidores desde Florida, Kissimmee. Nos sigue aquí. ¿Cuál es tu nombre, papi? Eric. Eric, un placer, aquí a la orden. Nos vino a visitar ahí de Kissimmee, está aquí en Puerto Rico de visita. Y pues nos cogió aquí trabajando en la transmisión del heredero. Está el motor. Hoy no tenemos el heredero aquí porque estábamos, como sabes, haciéndolo allá el chasis, el frente, la pesa y eso. Pero aquí lo tenemos con nosotros compartiendo un ratito. Así que, Eric, un placer, papá, tenerte aquí. Y gracias por venir. Aquí estamos a la orden para nuestros fans. Así que continuamos aquí con la transmisión. Ok, continuamos ahora por acá con la transmisión del heredero. Vamos a estar montando ahora las esposas, como le dicen aquí en Puerto Rico, para eliminar la quinta y la sexta y a la misma vez hacer más sólida la piñonería para que no se despegue. Aquí tenemos lo que es el fork slider para eliminar la quinta. Tenemos aquí el spacer. Vamos a estar removiendo ahora aquí lo que es la quinta y todo esto acá arriba para enseñarles cómo montar entonces esta pieza. Ok, por acá tenemos lo que es el cónico, primera a cuarta. Vamos a estar soltando aquí arriba para quitar entonces el piñón de quinta, para entonces estar montando esto aquí, ya que este lado es a presión. Vamos a estar montando esto. Ok, mi gente, eliminamos la quinta, eliminamos la caja de bola de sexta y ahora tenemos lo que es las esposas. Y ahora las esposas las vamos a meter aquí. Meterla aquí. Ahí entró al fin. Ahora buscamos que entre esta otra de acá que se salió. Vamos a ver esta. No, hay una anilla esta. La anilla. Dale aquí. Dale. Dale ahí. Ahí está. Ya llegaron. Y ahora sí, ya tenemos ahí las esposas montadas. Mi gente, yo no los voy a frontear. Esta es la primera vez que yo monto esto. Así que, mira, utilicen esto como una herramienta de trabajo, ya que no todo el mundo le enseña a hacer esto. A mí nadie me está enseñando. Estoy aquí yo a patá aprendiendo, así que seguimos. Ok, mi gente, ya tenemos
los cuffs, las esposas puestas. Ahora va que este nos va a eliminar lo que vendría siendo esto, el slider, el hub, todo esto, el sincro, ya que esto es lo que nos elimina el piñón de quinta. Esto lo vamos a meter aquí ahora. Ahí está, ahí entró. Y ya aquí lo que faltaría es casquillo, caja de bola y caja de bola. Aquí. Así que vamos a montar ahora ahí toda la piñonería con sus sables para dejar esto ready. Bueno, mi gente, eliminamos quinta y sexta, pero como quiera se usan los 3 sables. ¿Por qué? Estos 2 corren primera, segunda, tercera y cuarta, pero quinta y sexta es la que corre reversa, que la necesitamos. Por eso es que hacen esta herramienta que está aquí, esta pieza que está aquí, para que ella va a hacer el slide alrededor de ella, para poder entonces utilizar la reversa. Así que la ponemos aquí, dejamos todo ready. Vamos ahora a acomodar la bancaza. Y ahora sí, siempre recuerde poner sus chines aquí y vamos para adentro. Y ahí está, ya tenemos nuestra transmisión dog box ready, primera, cuarta, dog box, final drive, la Catalina del transfer. Así que estamos ready. Poco a poco el heredero vamos llegando a la meta. Para poder correr los números que queremos tenemos que tener todo listo, todo reforzado. Bueno, mi gente, así vamos llegando al final de este video. Como les dije anteriormente, aprovechen estos datos, ya que para mí yo no tuve nadie que me enseñara a hacer esto. Esto lo he aprendido yo. Cada vez que compro piezas para mi vehículo, para mi unidad, tengo que yo experimentar. Estas piezas ninguna viene con instrucciones. Así que así se ve ya nuestra transmisión Bancasa Billet. Ya está cleareado, ya tiene todo ready. Así que aquí lo tienen, ya terminada. Así que mi gente, si te gusta este video, nuestro contenido, suscríbete hoy a nuestro canal Prestige Performance. Recuerda suscribirte en nuestras redes sociales Prestige Performance, Instagram y Facebook. Y será hasta el próximo video, donde le enseñaremos cómo instalar todo lo PPG del transfer case. Aquí tenemos transfer case con Bancasa Billet, pero los internos son de fábrica. Aquí tenemos ya todos los internos para hacer los PPG. Así que mi gente, será hasta el próximo video. Recuerda suscríbete a nuestro canal y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.